Bien, vamos a ver el último tema que se llama la prueba de Kruskal-Wallis. Y en este caso, si se necesita comparar más de dos poblaciones, se utiliza esta prueba de Kruskal-Wallis como una extensión de la prueba U de Whitney y se utiliza para probar hipótesis respecto a la distribución de dos a más, de tres a más poblaciones. En este caso, la prueba lo que trata es de probar la hipótesis nula. Todas las K poblaciones tienen la misma distribución versus que más de alguna de las poblaciones no puede tener la misma distribución. Entonces recuerden ustedes que tenemos una zona de no rechazo de la hipótesis nula y una zona de rechazo. Entonces, en este caso, el trabajo que nos competirá a nosotros es eh, calcular el estadístico de prueba K, que en este caso ya vamos a describirlo. Aquí hay un ejemplo, lo voy a desarrollar igualmente en Excel para que ustedes lo puedan ver, pero lo tengo desarrollado acá. Dice, para ilustrar, supongamos que como nuevo gerente de cuenta de Pox Skin Ointment, debe comparar el tiempo que le toma a los tres clientes pagar los envíos de No Fly Face Cream, un nuevo producto ofrecido por Pox. Se seleccionan aleatoriamente varias compras de cada cliente junto con el número de días que cada uno se tomó en liquidar su cuenta. Los resultados se describen a continuación. Recuerden que estos son números de días, estos son los clientes y el número de compras que ellos efectuaron. Entonces, en este caso, nosotros queremos ver si los días promedio, si la distribución promedio de días que se tarda no difiere significativamente versus si el número de días que ellos se tardan para pagar las cuentas difiere de forma significativa y si las poblaciones se comportan o no de forma homogénea. En este caso, me gustaría que viéramos el estadístico de la prueba, que es igual a K. K es igual a 12 entre N. Este es el número total de observaciones, N por N más 1, multiplicado, en este caso, entonces, por la sumatoria de los rangos. Rango sub I, rango al cuadrado sub I significa el rango de cada uno de los clientes entre el tamaño de observaciones de cada uno de los clientes, que es N sub I, menos 3 por N, que es el tamaño muestral, más 1. En este caso, nosotros aquí tenemos la tabla, tenemos las compras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden que los clientes, compraron de forma diferente. Uno compró 7, otro compró 6 y otro compró 5, y este es el número en que ellos se tardaron para liquidar la cuenta. En este caso, entonces yo hice una tabla en donde tenemos el cliente 1, tenemos el cliente 2 y el cliente 3, y en este caso ordenamos de menor a mayor. Siempre ordenen de menor a mayor cada uno de los datos que ustedes tienen en columnas y coloca en su respectivo rango. Aquí debería ser rango 1 del cliente 1, aquí días y rango del cliente 2 y días y rango del cliente 3. En este caso, entonces, miren que siempre vamos de menor a mayor asignando los valores. En 11 ponemos 1, en 13, que es, los días que se tardó el cliente 1 para pagar la cuenta, es 2. Después ponemos 3, que es en 14, 4 en 19, 5 en 20, y miren especialmente esto, que esto nosotros lo vamos a tener que aprender a hacer. En este caso, 21 y 21 se repite tanto en el cliente 1 como en el cliente 2, o sea, ambos se tardaron para este envío en liquidarlo en 21 días. Entonces, ¿cómo saco este 6.5? Bueno, 6 más 7
y eso lo divido entre 2 y es igual a 6.5. De igual forma, tengo 22 y 22, y en este caso, ¿cómo saco este rango 8.5? Pues ese rango 8.5 va a ser la sumatoria de 8 más 9 entre 2, que es 8.5 y 8.5. Miren que aquí tengo 26 y en el cliente 2, y también tengo 26 en el cliente 3. En este caso, entonces, recuerden que es 10 más 11 dividido entre 2, y eso es igual a 10.5. Y es interesante porque no nos había salido un ejercicio, pero miren que el cliente 1 tiene dos envíos que fueron pagados en 28 días, e igual el cliente 3. Entonces, ¿cómo voy a sumar esto? Sería 12, 13 y 14, y lo divido ahora no entre 2, sino que entre 3, y eso me va a dar igual a 13. Por eso les pongo 13, y recuerden que como ya ocupé la posición 11, 12 y 13, perdón, 12, 13 y 14, entonces en este caso, por eso yo asigno la posición 15 a este, ¿verdad? Y después, en este caso, para 31 la posición 16, para 35 la posición 17, y finalmente para la 37 la posición 18. En este caso sumo los rangos, rango 1, rango 2 y rango 3, y lo que yo tengo es 62, 34.5 y 74.5. Aplicando la fórmula, entonces, ¿a qué será igual el, eh, el K de la prueba? En este caso, 12 entre 18 por 18 más 1, que esa es la primera parte de la fórmula. Abro corchetes en este caso, o llaves, y en este caso, entonces, R al cuadrado, R1 al cuadrado entre N1, que en este caso es 62 al cuadrado entre 7, más R2 al cuadrado, que es 34.5 al cuadrado entre 6, más 74.5 al cuadrado entre 5, y como recuerden que esto es la sumatoria de la relación de los R sub i al cuadrado entre N sub i, entonces a esto le restaré 3 menos n, que en este caso es 18, más 1. Si ustedes lo hacen, nosotros vamos a tener un K de la prueba de 18.18. Ahora, ¿cómo saber si este valor es o no es correcto? Si rechazamos o no rechazamos la hipótesis de que las poblaciones se comportan de forma homogénea, o son iguales, o tienen iguales distribuciones. En este caso vamos a calcular el chi cuadrado. Ya ustedes conocen el chi cuadrado. En el caso de nosotros hemos utilizado en Excel inversa chi, y en este caso la prueba va a ser al 95% con K menos 1 grados de libertad. En este caso K menos 1, K son 3 clientes, 1, 2, 3, que son las 3 muestras, menos 1, 2. Entonces nosotros tenemos inversa de chi cuadrado, abro paréntesis, 0.95, coma, punto y coma, y en el caso de ustedes, 2 puntos, 2, y nos dará el valor crítico. Aquí tenemos nosotros el chi cuadrado. Miren, si ustedes se fijan, K menos 1, que en este caso es 2, y vamos a tener nosotros que la prueba es de 5.991, que corresponde precisamente a un chi cuadrado con un valor de significancia del 0.05. En este caso, entonces, miren, este es el valor crítico. Eso significa, si nosotros lo vemos, y yo siempre los invito a que lo veamos de forma gráfica, para que veamos qué es lo que está
ocurriendo. Y en este caso, entonces, este es el valor crítico, 5.9, miren, 5.9. Sin embargo, el K que yo he calculado está por aquí, es 8.2, a dos cifras decimales, 8.2. En este caso, recuerden ustedes que la misma regla, aquí yo estoy rechazando la hipótesis nula. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, entonces yo no puedo partir que existe una igualdad de las distribuciones de las poblaciones, sino que por lo menos una de las poblaciones difiere de forma significativa. Cuando eso ocurre, y con esto pongan cuidado, cuando esto ocurre, entonces voy a tener que determinar cuál de las comparación de las medias es diferente. Y por eso dice, si se rechaza la hipótesis nula, en determinar cuáles diferenciación estadísticamente significativas y cuáles no lo son, entonces nosotros vamos a utilizar esta fórmula, vamos a utilizar un rango promedio, y el rango promedio de cada una de las muestras va a ser igual a la sumatoria de rango, que ya las tenemos, dividida entre la subpoblación o la muestra de cada población. Por lo tanto, entonces vamos a tener 62 entre 7 es igual a 8.86. En el segundo teníamos un R de 34.5, lo dividimos entre 6 y eso es igual a 5.75. Y finalmente el rango promedio de la muestra 3 o de la población 3 es de 74.5 entre 5, que es 14.9. Recuerden que aquí yo tengo valores absolutos. Los voy a escribir, muchachos, solo que yo los tengo así, pero yo voy a calcular los valores absolutos de el promedio del rango 1 menos el promedio del rango 2, el promedio del rango 1 menos el promedio del rango 3, el promedio del rango 2 menos el promedio del rango 3. Recuerde que estos son valores absolutos y al ser valores absolutos, entonces no me van a dar negativos. Eso, por favor, ténganlo claro, y por eso yo voy a tener 8.86, que es este, menos 5.75, en valor absoluto es 3.11. 8.86 menos 14.9 es positivo, es igual a 6.04, y finalmente la muestra 2, que es 5.75, menos el promedio del rango de la muestra 3, menos 14.9, es igual a 9.5. Una vez que yo ya tengo esto lo voy a comparar. Esto yo lo voy a comparar con este valor crítico de la prueba de Kuhnsa-Wallens. Recuerden ustedes que esto me va a permitir saber en cuál comparación de medias existe diferencias significativas. En este caso, entonces, yo digo C sub K es igual a raíz cuadrada de el chi cuadrado crítico que nosotros ya hemos calculado. El chi cuadrado alfa coma por K menos 1, que en este caso son 3 menos 1, que es 2, multiplicado por N, que es el tamaño de la población o el tamaño de las observaciones, por N más 1 entre 12, y eso multiplicado por 1 entre NI más 1 entre NJ. Miren que estos valores van a ir cambiando de acuerdo a la media que yo vaya comparando. En este caso, el tamaño muestral de la media 1, y aquí tengo el tamaño muestral de la media 2, pero podría tener el tamaño de muestra de la muestra 1 y de la muestra 3, o de la muestra 2 y la muestra 3. Entonces, en este caso, nosotros calculamos para cada uno de ellos 5.991, que es el valor crítico, por 18 más n más 1, que es 19, entre 12, por 1 entre el tamaño muestral 7, que es el tamaño de la muestra de la primera muestra 7, más 1 entre el tamaño muestral de la población 2, que es 6, y esto es igual a 7.26.
Lo mismo hacemos para cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la regla de decisión que nosotros podemos tener ahí? Sí, el valor, ojo, si el valor calculado de la diferencia de las medias, o sea, este es mayor que el valor crítico, ¿sí? El valor crítico para la prueba Kruskal-Wallis, entonces nosotros decimos que existe diferencia significativa. Si nosotros lo colocamos 7.26, 7.65 y 7.61, veremos que en este caso, solo entre la muestra 2 y la muestra 3, la diferencia de los promedios de los rangos es diferente y por lo tanto nosotros podemos concluir que aquí existe diferencias significativas entre el tiempo promedio del cliente 2 y el cliente 3 para pagar las cuentas.